Saludos, formas de vida consciente. En este video exploraremos las herramientas de la Toolbar del Viewport en Blender y todas sus opciones y variaciones para aquellos que estén empezando con el manejo del software. No olviden presionar like, suscribirse y activar las notificaciones. Con el fin de explicar el funcionamiento de las herramientas, tengo creados 3 objetos. Si aún estamos iniciando con Blender, no es necesario crearlos y podemos probar con el cubo que viene por defecto al abrir el programa. La Toolbar o barra de herramientas se encuentra al lado izquierdo superior de nuestro visualizador o viewport. Esta contiene todas las herramientas para realizar operaciones básicas y algunos complementos. Podemos clasificar las herramientas del Toolbar en herramientas de acciones principales, herramientas de operaciones de transformación, herramientas complementarias y una herramienta utilitaria. Para ocultar la barra de herramientas podemos presionar la tecla T y para volverla a mostrar presionamos T de nuevo. Si quisiéramos que nuestra toolbar aparezca de forma emergente en el lugar donde tengamos el cursor, podemos presionar Shift y la barra espaciadora. Damos clic para que desaparezca. Por defecto, viene elegida la herramienta de selección en caja o Select Box. Esta funciona de una manera simple. Damos clic y sin soltar formamos una caja en el espacio de trabajo. Lo que quede en esa caja será seleccionado. En este caso, si quiero seleccionar los 3 objetos, tendría que dar clic y crear una caja más grande para seleccionar. Si quiero seleccionar solo 2 objetos, basta con que la caja tenga contacto con esos 2 objetos y el que no tiene contacto queda deseleccionado. Para deseleccionar los objetos, basta con dar clic en un espacio vacío. La herramienta caja, si bien nos permite seleccionar uno o más objetos, al dar clic y arrastrarlos no podemos moverlos, sino que se creará otra caja en la cual podemos incluir más objetos. Clic en un espacio vacío para deseleccionar. Algunas de las herramientas de esta barra tienen una flecha en la parte inferior derecha. Eso significa que tienen versiones alternativas. Estas se activan presionando la herramienta con un clic prolongado. Nuestra siguiente herramienta de selección es la de tipo Tweak. La selección Tweak nos permite hacer selecciones simples, es decir, solo del objeto al cual le damos clic. A diferencia de la selección en caja, cuando seleccionamos un objeto con la selección Tweak, damos clic y arrastrando podemos mover este objeto. La siguiente es la selección en círculo. Esta nos permite pintar nuestra selección. Para ello debemos dar un clic y sin soltar pasar a través de los objetos. Y estos se irán seleccionando. Es importante mencionar que tenemos que pasar por el centro del objeto, dado a que estos tienen su punto de origen, que es este anaranjado, justamente en el centro. Para deseleccionar, damos clic en un espacio vacío. La última alternativa es la selección de tipo lazo. Con esta podemos dibujar a mano alzada un lazo alrededor de los objetos que queramos seleccionar. En este caso puedo omitir este objeto y dibujar este otro. Dejándolo afuera, soltando el clic, se realiza la selección. Puedo seleccionar los 3 objetos o puedo seleccionar solo uno. Esta es más fluida dado a que nos permite trabajar con libertad en el espacio y la disposición de los objetos 3D. Para retornar a la herramienta original, damos clic y utilizamos la Select Box o selección de caja que venía por defecto. El siguiente elemento en nuestra barra de herramientas es el cursor 3D. Con el cursor podemos mover este elemento que se encuentra por defecto en el centro del espacio de trabajo a cualquier otro lugar solamente dando clic. Este es un punto esencial para realizar algunas operaciones o incluso crear los objetos, porque los objetos que creemos
se harán a partir de este punto. Es decir, que si cambiamos su dirección, el objeto se creará ahí. Si es que damos clic sobre algún objeto, el cursor 3D se moverá a la superficie de ese objeto. Esto es muy útil para hacer creaciones o mover objetos cerca de otros. Si presionamos Shift-C, el cursor vuelve a su estado original al centro del espacio 3D. La siguiente en la barra, que cuando seleccionemos algún objeto, nos mostrará un gizmo. Un gizmo es un indicador gráfico que nos indica las coordenadas o ejes para realizar alguna operación 3D. Estas coordenadas se nos muestran en colores: roja para la X, verde para la Y y azul para la Z. Con la herramienta Move podemos dar clic sobre una de las flechas direccionales. Con el gizmo de la herramienta Move podemos dar clic sobre una de las flechas direccionales y mover en ese eje el objeto. También tenemos disponibles otras opciones. Por ejemplo, si seleccionamos el cuadrado pequeño de color rojo, en este caso se moverá en un plano coordinado entre Z e Y, es decir, el X se quedará bloqueado. Si seleccionamos el pequeño cuadrado verde, se moverá en una combinación entre X y Z y se bloqueará el Y. Si hacemos lo mismo con el pequeño cuadrado azul, tendremos una combinación entre Y y X, por lo cual nuestro objeto no subirá en el eje Z. También podemos dar clic al círculo blanco del centro y tendremos un movimiento libre, sin ninguna restricción de ejes. La siguiente herramienta es la de rotar. Esto nos mostrará un gizmo con círculos. Para rotar sobre el eje X, debo dar clic y sin soltar arrastrar el mouse y el objeto girará sobre el eje X. Si selecciono el círculo verde, giramos sobre el eje Y. Si selecciono el círculo azul, giramos sobre el eje Z. Si selecciono el círculo blanco, gira en relación a la vista en la que me encuentre. Si cambiamos a esta otra vista, girará en relación a la vista que tengo actualmente. Si damos clic en un lugar entre ejes, podemos hacer un giro libre. La siguiente es la herramienta de escalar. Damos clic. Si seleccionamos el cubo rojo, estaríamos escalando nuestro objeto solo en el eje X. Con el verde solo en el eje Y. Con el azul solo en el eje Z. Si damos clic sobre el pequeño cuadrado rojo, estaríamos bloqueando el X y solo escalando en Y y en Z. Si damos clic en el pequeño cuadrado verde, estaríamos bloqueando el Y y escalando solo en Z y en X. Y si utilizamos el pequeño cuadrado azul, estaríamos bloqueando el Z y solo escalando en el X y en el Y. Para hacer una escala proporcional, tenemos dos opciones: el círculo del centro o el círculo que rodea todo el gizmo de escala. Cualquiera de los dos funciona de manera proporcional. Dando clic y arrastrando, escalamos nuestro objeto sin que se deforme. Si revisamos, la herramienta de escala tiene alternativas. Damos clic prolongado y la otra opción es el Scale Cage o jaula de escala. Esta nos encierra en una forma cúbica nuestro objeto. Podemos dar clic en una de las esquinas y arrastrar. Eso hará que la otra esquina funcione como punto pivote para escalar desde ahí. Probamos desde la otra esquina. Como vemos, el punto pivote es el lado contrario. Con las esquinas funciona de esta manera.
Pero otra opción que tenemos es elegir los puntos que se encuentran en la parte de arriba y de los costados. Damos clic y en este caso escalará el objeto desde la parte de abajo. O viceversa. Si doy clic en el punto que se encuentra abajo, escalará el objeto desde la parte de arriba. También funciona con los lados. Arrastro y escala desde el punto contrario. O atrás y adelante. En el caso de los filos, funciona de la misma forma. Siempre tomará como referencia el punto del lado contrario. Esta herramienta es bastante versátil, a diferencia de la herramienta común de escalar, que lo hace desde el centro. Para ver sus efectos, probaremos con este otro objeto. Acá vemos más claramente la jaula. Seleccionaré el punto de adelante y podemos ver cómo el mono se estira o se contrae, o quizá desde los costados. Y una escala proporcional es desde la esquina. Para regresar a la herramienta normal, damos clic prolongado y seleccionamos escala. La siguiente es la herramienta transformar, que es una combinación de las herramientas de operaciones básicas anteriores. Cuando seleccionamos un objeto, nos aparecen los tres gizmos de transformación al mismo tiempo, tanto el mover, escalar o rotar. Algo a aclarar es que solo puedo hacer las operaciones en los ejes correspondientes y no tenemos intermedio. Podemos probar un poco la herramienta. Muevo, roto y escalo. Muevo, roto y escalo. Nos puede resultar bastante útil en determinado momento. Como aclaración, cuando tenemos varios objetos seleccionados y utilizamos alguna de las herramientas de transformación, el gizmo se situará en el centro promedio de los objetos y funcionará de la misma forma, ya sea el de mover, el de rotar o el de escalar. En el caso de utilizar el Scale Cache, también afectará a todos los objetos en conjunto. A partir de acá, las herramientas son de complemento o utilitarios. Nos vamos a la herramienta Annotate o de anotación. Esta nos permite hacer dibujos o trazos bidimensionales que se reflejarán en el espacio 3D. Sirve para colocar algunas acotaciones. En la parte de arriba o encabezado del viewport podemos elegir el color de la anotación. Así también en la opción Note podemos ocultarla o crear más anotaciones para que éstas se puedan seleccionar y ocultar fácilmente. También podemos graduar la opacidad o transparencia de nuestra anotación y el grosor de la línea. En esta opción podemos elegir si vamos a dibujar de manera normal en función al cursor 3D, si va a ser en función a la vista, es decir que desde el punto de vista donde me encuentre, el trazo será paralelo. Y en este caso, al girar el viewport, este nuevo trazo no se moverá. También podemos elegir la opción Surface, que nos permite pegar nuestra anotación o nuestro trazo a la superficie de un objeto. Si lo hago sobre este mono, podemos ver cómo el trazo se va uniendo. La otra opción es el estabilizador, que nos permite mejorar el pulso a la hora de hacer los trazados. Como vemos acá, nos crea una línea roja, la cual nos ayuda a anticipar y mejorar la fluidez de nuestro trazo. Puedo aumentar la extensión de ese estabilizador con el radio y también el factor en el que se estabilizará. Si lo reduzco, tendremos trazos más toscos, y si lo aumentamos, tendremos trazos mucho más finos. Un factor alto nos puede ayudar a la hora de colocar acotaciones escritas. Seleccionaré un color rojo
y puedo poner una indicación en este punto. Y ahí podemos ver nuestra indicación. Si nos vamos a la herramienta y damos clic prolongado, podemos utilizar otras opciones. Por ejemplo, anotar en forma de línea. Esto nos permite hacer trazos completamente rectos. La otra opción es la herramienta polígono, que nos permite hacer por medio de puntos polígonos cerrados. La otra herramienta es la herramienta borrador, que nos permite borrar nuestros trazos. Y para regresar a la herramienta original, pulsamos Annotate nuevamente. Nuestra siguiente herramienta es la herramienta Measure o medir. Damos un clic en algún lugar y estirando el clic podemos contabilizar una medición. Podemos hacer esto en objetos o calcular ciertas distancias en función a la unidad de medición con la que viene Blender, que en este caso son los metros. Se puede configurar para otras opciones desde las propiedades de escena. Para utilizar esta herramienta tenemos algunas opciones. Por ejemplo, presionando la tecla Control nos creará un snap o se pegará el punto inicial de la medición al vértice o la geometría de alguno de nuestros objetos. Podemos estirar y si seguimos con el control presionado se pegará a la siguiente. Así tenemos la medición exacta de una de las aristas de este objeto. Podemos hacer lo mismo entre objetos. Presionamos control, damos clic y sin soltar arrastramos hasta otro objeto y se pegará a su superficie. De esta forma ya tenemos la distancia en metros entre este objeto y este objeto. La otra opción es para medir grosores. Para ello iniciamos nuestra herramienta de medición en algún objeto y luego presionamos Shift. Automáticamente nos calculará el grosor de las distintas caras o superficies de nuestro objeto. Podemos hacer lo mismo con la esfera. Empezamos a medir y presionamos Shift. Y en este caso nos calculará el diámetro. La otra opción es utilizar una medición y si damos clic en el centro de la medición podemos crear angulaciones. En este caso puedo aguzar el ángulo para que se vuelva de 37 grados o lo puedo regresar casi a un ángulo completamente abierto. Puedo mover los puntos de medición simplemente dando clic y arrastrando en los extremos. Para borrar una medición, selecciono la medición, tiene que estar activa y puedo presionar X. En caso de angulaciones, debo hacer X 2 veces. Nuestra última herramienta utilitaria es la herramienta de añadir objetos. Viene por defecto en Add Cube o añadir cubo. Esto nos permite dar un clic en un espacio vacío y crear una forma similar a un cubo o una caja. Podemos calcular primero las dimensiones de la base, soltar el clic y simplemente arrastramos el mouse para calcular la altura. Damos clic y el objeto se crea. La otra opción es hacerlo de manera proporcional. Damos clic para crear y luego presionamos Shift para que nuestro objeto sea proporcional en sus lados. Soltamos, nos permitirá hacer la altura y podemos presionar Shift nuevamente para que la altura también sea proporcional. Damos clic y el objeto se crea. A la hora de crear objetos, podemos darnos cuenta que cuando iniciamos la creación de uno de los objetos, damos clic y nos crea desde esa esquina. Sin embargo, si presionamos Alt, esa esquina se convierte en el centro de nuestro objeto. Suelto y estiro para hacerlo hacia arriba. Entonces, ese punto donde dimos el clic inicial será el punto pivote, origen o centro de nuestro objeto creado. Otra opción que tenemos
es presionar la tecla Control mientras nos aproximamos a la superficie de nuestro objeto, ya sea su vértice, arista o cara. Entonces nos creará el nuevo objeto a añadir en función a ese snap o esa restricción. También podemos dar clic prolongado y crear otros objetos primitivos, como un cono, un cilindro, para que salga perfecto con la tecla Shift, una esfera V o una icoesfera. Esto nos puede facilitar el trabajo si es que no usamos los métodos convencionales. Gracias por ver el video. No olviden presionar like, suscribirse y activar las notificaciones para acceder a más contenido.